Nuestra invitada es Elizabeth Montoya. Ella es psicóloga especialista en adicciones y trabajo social comunitario. Durante más de 10 años trabajó con víctimas del conflicto armado y como analista de convivencia en la alcaldía de Medellín, en la resolución de conflictos en el área urbana y rural de esta ciudad nuestra. Actualmente, Elizabeth Montoya trabaja para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, específicamente el Ministerio del Desarrollo Humano. Ya ella ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones y como sabe tanto y como habla tan bueno usted, Elizabeth Marín Montoya, pues por eso la volvemos a invitar. Primero la saludo y ya les presento el tema. Bienvenida a Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Elizabeth. Hola, buenos días. Bueno, qué bueno volverme a ver acá, que me inviten y más con este tema que es tan importante desde la ciudad de Buenos Aires, acá en el otoño, iniciando este frío, después de unas elecciones de legisladores en la ciudad de Buenos Aires, con nuevos legisladores acá en la ciudad, pero bueno, ese es otro tema. Hoy venimos a hablar precisamente de un tema muy importante que es la niñez. Pero venga, es otro tema y no vamos a ahondar en ellos, pero allá legisladores son congresistas, los mismos, sí, señor. La calidad nuestra, congresistas, senadores y representantes. Sí, señor. Ah, qué bien. Pero para la ciudad de Buenos Aires, acá no se hace como nosotros que lo hacemos en general, sino que acá se está haciendo, ayer se hizo para la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿cómo así? Buenos Aires tiene, bueno, a ver, nosotros, para claridad, es que qué pena, pero la idea es, aquí siempre hacemos la presentación de que, para que conozcamos todo en contexto, a veces, precisamente la vez pasada estuvimos con usted tratando un tema allá de Argentina y vimos que era necesario como comparar y acercar como las características del manejo gubernamental allá con el de acá para poder entender. Desde el punto de vista legislativo, nuestros legisladores aquí son de carácter nacional. Los senadores tienen jurisdicción nacional y son elegidos en todo el país. Los representantes de la Cámara tienen jurisdicción departamental, regional, y son elegidos por cada departamento. Senadores, representantes. Allá los legisladores en general son por cada ciudad. Por ejemplo, Buenos Aires, porque yo a Buenos Aires la veo es como una ciudad, gran ciudad, pero ciudad al fin y al cabo. Sí, señor, así es, exactamente. Por ejemplo, en noviembre ya se viene lo que es para las provincias. Ya. Entonces va cambiando. Acá es diferente. Sí, ayer solamente era para la ciudad de Buenos Aires. O sea, como si fuera para Medellín solamente. Ah, perfecto, excelente. Bueno, esa es una forma muy particular del Estado o de teoría del Estado, digámoslo así, en la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de... ¿Cuál es la provincia de Buenos Aires? ¿En la que está Buenos Aires? No, a ver, Buenos Aires se divide en la ciudad de Buenos Aires, que solamente es como Buenos Aires capital, que es la Cava, sí. Y de ahí pues vienen las provincias que están hacia afuera, que es la Gran Buenos Aires. Entonces, yo para poder entender eso fue difícil, porque claro, al ser tan grande es muy difícil de comprender y yo decía, pero ¿cómo así que la ciudad? Entonces esto ya no es de ciudad y mis compañeros de trabajo vivían en las provincias y yo no entendía y yo, ¿cómo así no pueden votar acá? No, es que no podemos votar porque nosotros somos provincia y yo como, pero si trabajan acá en la ciudad y es como tan cerca. Entonces, para resumir, es como el área metropolitana. Medellín, todos sus barrios votan por su legislador de Medellín, solamente que son sus barrios. Y el área metropolitana votaría en noviembre. Bueno, excelente. Muy bien. Cultura política universal con Elizabeth Marín. Oiga, ¿es Marín Montoya o Montoya Marín? Qué pena, me equivoqué. Marín Montoya. Mira, lo dije al revés, Marín Montoya. Bueno, Elizabeth, ya fue la noticia esta que es bastante, digamos, dura, diríamos nosotros. El Instituto de Medicina Legal realizó 343 exámenes médico-legales por violencia sexual en contra de niñas y niños entre los 0 y los 4 años de edad. No más ahorita, en el primer trimestre de este año 2025. Empecemos por ahí. ¿Es una noticia como aterradora o no, Elizabeth? Sí, es una noticia que realmente a mí me preocupa mucho como profesional de la salud mental,
porque más allá de las crisis de los datos y de todas las crisis que ocurren, porque detrás de esto hay mucha historia, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque se vuelve una cadena. Ese niño, si no se hace una intervención directa, pues obviamente y un acogimiento con familia y todo, puede ser un abusador. Entonces es una cadena. A mí me preocupa mucho porque son cifras que las hacemos visibles porque son las que van y denuncian, pero los que están en silencio, ¿qué pasa? Las familias que no se han dado cuenta que sus niños están siendo abusados en las instituciones donde van y estudian o dentro de su mismo hogar. Entonces, como sociedad, tenemos la responsabilidad ética y emocional de no mirar hacia otro lado, sino que, o sea, no es solamente porque fue la noticia y entonces están las cifras, sino que no olvidemos que hay más allá de esto, porque las cifras actuales las tenemos todos y sabemos que están siendo con esto que pasó en Bogotá, que a mí me sorprendió mucho, que fuera un docente de una institución del ICBF. También me pregunto qué está pasando, porque yo trabajé para el ICBF en algo que se llama Familias con Bienestar y iba a las instituciones educativas a ver cómo estaban siendo tratados los niños por los padres, pero no nos estábamos preguntando qué estaba pasando con los docentes, que son los que más tiempo pasan con esos niños. Entonces acá es más conectar con lo que nos está pasando como sociedad, que simplemente lo vemos cuando salen las noticias. ¿Y por qué no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en la casa? La mamá de estos niños se dio cuenta porque al niño le dolía algo y lo llevaron al médico, pero porque le dolía algo. Entonces, ¿cómo estamos observando a nuestros hijos? ¿Qué señales y qué factores de riesgos actuales estamos viendo en nuestros niños? Llegan de la institución educativa y ya, llegaron y se ponen a jugar en la casa. No, tenemos que empezar a observarlos, porque tenemos que empezar a ver qué factores de riesgo también están pasando fuera de casa y dentro también. ¿Qué están pasando en ese momento de ese aislamiento, desde que el niño se va y tú no lo estás cuidando en casa? Yo sé que es muy difícil porque hay muchas mamás que les toca irse temprano y dejar a sus niños en las instituciones porque confían, y ahí viene esta palabra, confianza. ¿Qué tanta confianza se le están dando a estas instituciones que permitimos muchas veces que sea ese lugar el lugar de cuidado? Y qué tanto nosotros como padres o como cuidadores estamos observando más allá. ¿Qué es lo que está pasando en ese entorno? Eso Elisa, un saludo especial. Mire, se ha detectado frente a todo este fenómeno del abuso de niños, niñas y adolescentes, pues que la mayoría de los victimarios son personas muy cercanas. Estamos hablando de padrastros, estamos hablando de tíos, estamos hablando incluso de abuelos, personas muy cercanas. ¿Qué señales como padres tenemos nosotros que tener presente, Elizabeth, en esos niños para empezar a identificar que algo está pasando? Porque bueno, uno como padre, pues, ¿cómo no confiarle el cuidado de nuestros hijos a los abuelos, por ejemplo, ¿cierto? O a una persona cercana como un tío, o inclusive una mamá soltera que vuelve a tener su relación con otra persona y se vuelve en padrastro, que le muestra afecto, cariño a ese niño, que la mamá puede decir, bueno, pues aceptó a mi hijo, se ha convertido como inclusive un padre para él, pero a lo último resulta que ese padrastro, ese abuelo, ese tío, resulta abusando a ese menor de edad. ¿Cuáles son esas señales que como padres nosotros tenemos que tener presente para empezar a identificar algo está pasando? Inclusive muchas veces un niño, una niña nos puede dar alguna señal y nosotros no creemos, no, que el abuelo que va a abusar sexualmente de nuestro hijo, o el padrastro, o el tío, no, yo no creo en eso, lo dejamos pasar, no le creemos al niño y resulta que sí está pasando algo, Elisa. Bueno, esta pregunta es muy importante, Oscar, y gracias por hacerla, porque las señales muchas veces no las identificamos o las ignoramos, como usted mismo lo acaba de decir. Usted mismo lo acaba de decir, llega el niño y dice, no, mi abuelo abusa de mí o hubo algo, porque recordemos que un niño no sabe que es un abuso y recordemos que es engañado. Al niño no simplemente le dicen, lo estoy abusando, no, le están diciendo que están jugando a algo, esto es un juego, no le digas a tu papá, no le digas a tu mamá, esto es un juego entre nosotros dos, es un secreto. Entonces se está vulnerando la inocencia de un ser humano
y más de un niño. Entonces yo les recomiendo a los papás y los invito a todos los que nos están escuchando hoy a que tengamos educación afectiva en nuestra casa. ¿Qué es una educación afectiva? Desde el amor y desde el respeto, poder hablar con nuestros hijos, poder preguntarles cómo se están sintiendo, poderles generar confianza entre ellos y decirles como, obviamente, qué es lo que están sintiendo y qué es lo que ellos quisieran contarle que no le han contado a otra persona. Esto es muy importante que se haga a través del juego, porque cuando estamos hablando de niños, el niño le gusta jugar, porque está la inocencia. Entonces, a través del juego es como nosotros los psicólogos nos damos cuenta de que un menor de edad está siendo abusado. Cuando no hay un dolor físico, recordemos que no solamente es un abuso carnal, también hay tocamientos, hay abusos que van más allá de besarlo en la boca cuando el niño no quiere, eso es un abuso. Si el niño no quiere que lo beses a la boca, porque nosotros como familia muchas veces permitimos, ay no, pero es que es el abuelito, que lo bese, no importa, vaya a darle el beso al abuelito. Eso lo naturalizamos tanto y más en nuestra cultura, porque yo lo digo cuando estaba niña, era como, no, vaya, que la quieren mucho y lo sientan a uno en los pies de los abuelos, o eso no está mal, es simplemente uno empezar a observar y si al niño no le gusta, y si uno observa que al menor de edad no le gusta, no lo obliguemos. Ahí es donde yo les digo a los papás, tengan esa escucha activa de los cuidadores, o sea, escucha activa cuidadores. Mirada objetiva, cuidadores. Miremos qué es lo que está haciendo el niño. Miremos cómo se está comportando, si ha cambiado. Si hay una persona que era muy cercana y ya el niño no quiere estar, ¿qué ha pasado? Porque así le fortalecemos primero la confianza con nosotros, siendo padres, hacia los menores, y también que seamos adultos conscientes y emocionalmente disponibles para los niños, porque muchas veces no los escuchamos. No los escuchamos, es como, ay no, sí, espérate, yo estoy trabajando, ahorita hablamos, y el niño busca confianza en otros lugares. Entonces, es un llamado a la acción, es un llamado a la responsabilidad colectiva, porque hay veces los papás no se dan cuenta porque tienen que trabajar, pero entonces alguien en el vínculo o en el cercano a la familia pueda estar con esa escucha activa de un menor o empiece a observarlo cómo está jugando, con qué está jugando. No solo es un problema de las víctimas, porque no es un problema de los niños no saben que están siendo ni siquiera víctimas, ellos simplemente creen que es un juego, porque así es muchas veces que el abusador viene y les dice, y tiene consecuencias de adultos, porque a mí me han llegado pacientes adultos donde no sabían que era un abuso, y cuando empiezan a hablarme de cosas de su niñez, habían sido abusados sexualmente. Elizabeth, se tiene la tendencia como a desconfiar de personas extrañas en los casos de abuso sexual de menores de edad y se descarta la familia y muchos de los casos, usted lo mencionaba al principio, se presentan dentro del mismo entorno familiar. A veces el mismo papá, los abuelos, como usted ponía en el ejemplo, hermanos, es decir, el entorno familiar suele ser tan riesgoso como si hay gente externa cercana a los niños. Sí, es que el entorno familiar es el primer lugar donde el niño genera confianza. Entonces es el primer lugar donde te pueden mentir fácilmente y donde sí, pues, o sea, hagamos un ejemplo. Nosotros como menores de edad queremos mucho a nuestros abuelos, a nuestros tíos y no entendemos qué es que nos toquen donde no se debe tocar. Pero como es el abuelo, lo lleva al baño y te toca y tú crees que simplemente te están ayudando a entrar al baño, pero realmente ya no lo hace de la manera de ayudarte a limpiarte en el baño, sino que lo hace de otra manera. ¿Tú crees que un menor de edad va a identificar eso? No. Por eso es importante que sepamos muy bien cuáles son los roles de cada persona en el lugar donde habita un menor de edad. Enseñarle al menor de edad, sí, pero el niño puede ir solo después al baño y él mismo limpiarse, enseñarles.
Es algo muy simple. Yo sé que se ve muy grande y como, ay, Elizabeth, ¿qué es esto que estás diciendo? Pero es que puede ser que el abuelo no lo haga. No, pero también educamos a nuestros niños a protegerse y a que ellos lo puedan hacer solos. Porque lo que está ocurriendo no solamente está pasando en estadísticas, que es lo que estamos viendo ahora, que se está incrementando y son los que van y denuncian. ¿Qué está pasando con los que están en silencio? Pueden haber muchísimos. Y detrás de cada caso hay una infancia herida. ¿Por qué? Porque viene siendo una repetición, es una cadena. Una persona herida hiere, una persona abusada abusa si no hace su debido proceso. Entonces, ¿cuántas personas están en silencio que fueron abusadas y que son posibles abusadores ahora? O están siendo abusadores, porque lo naturalizaron tanto que creen que es lo correcto. Elizabeth, hay que hablar de la corresponsabilidad del vecino, del amigo, de la persona cercana a ese menor de edad, y lo digo porque muchas veces las mamás, y eso ha pasado y lo hemos visto, pues por no terminar una relación con su pareja, digámoslo, con su novio o su nuevo esposo, pues deja que abusen sexualmente de sus niños, de sus hijos, por el temor a que esa persona deje esa relación, o inclusive porque esa persona los agrede físicamente dentro de ese entorno familiar, y por miedo pues no denuncia, no dice nada y deja que simplemente ese padrastro, por ejemplo, abuse de su menor de edad. Pero hay vecinos, hay amigos que se dan cuenta, pero dicen no, no voy a denunciar, yo no me voy a meter en el problema de esa familia, que esa familia denuncie, que lo haga. ¿Qué decir frente a este suceso también, este fenómeno que puede estar pasando, del temor a denunciar, así nosotros conozcamos el tema? Romper el silencio como sociedad. ¿Por qué? Porque callar es permitir que el daño continúe. Es simple. Cuando nos callamos, permitimos que se siga continuando con el daño. Y hay múltiple violencia, porque si una mamá permite que su pareja abuse de su hijo, significa que ella, de una u otra manera, también está siendo violentada. Y lo vi en muchas comunas de Medellín. Cuando íbamos a hacer intervenciones, las mamás o las mujeres que tenían una pareja que no era el padre de su hijo, muchas veces permitían esto porque había algún tipo también de violencia económica. Era esa persona quien le daba el dinero para sobrevivir y para sostener a su hijo. Entonces es como toda una cadena. La prevención comienza en casa, con adultos emocionalmente presentes. Eso es importante. Educar a nuestros hijos con el respeto hacia su cuerpo, aprender a decir, no, esto no me gusta. Y sobre todo, creerles cuando les hablan. Son actos poderosos de protección. Para mí eso es indispensable, que se pueda escuchar. Si de pronto usted como vecino o vecina ve que hay al lado un menor de edad y usted ve señales que le parecen sospechosas, no dude en llamar, porque posiblemente ahí también hay una mujer que está siendo vulnerable y está viviendo algún tipo de violencia. Entonces hay familias donde viven madre con un padrastro. No voy a decir que todos los padrastros son malos. Recordemos que no solamente hay abusadores hombres, también hay abusadores mujeres, también puede ser una madrastra. Entonces es importante comprender de que si yo estoy viendo algo en mi entorno, no en mi entorno dentro de la puerta de la casa hacia adentro, sino hacia afuera, veo un niño que antes salía y jugaba mucho y era muy divertido, tal vez con mis hijos, y veo que ese niño se ha aislado, hagamos un llamado a la acción. ¿Qué le puede estar pasando? Y esto se llama acción ética y comunitaria. ¿Por qué? Porque estoy viendo que algo le está pasando a un vecino que es menor de edad. Entonces, escuchar y comprender que cada uno somos actores sociales y tenemos un papel que podemos escuchar, denunciar, acompañar y prevenir. Sí. Los niños necesitan un entorno donde puedan crecer con dignidad, seguridad y amor. Eso es muy importante, por favor. Hablemos de depredadores que le llaman, Elizabeth, a la persona que abusa de los niños, niñas y adolescentes. Yo he escuchado la expresión depredador. Tienen muchísimos sobrenombres, pero yo voy a decir algo más allá. Es una persona que también fue abusada, Roger. Sí, o sea, víctima, es una víctima.
Pero bueno, eso no lo justifica, por supuesto, No, porque entonces ahora, es vicioso, ¿cierto? Entonces, y somos la generación que ahora está invitada a que vayan a terapia, a que sanemos un montón de traumas que anteriormente no hacíamos porque las naturalizamos de tal manera que lo veíamos normal. Exacto. Entonces, Elisa, mi pregunta iba hacia allá. Depende mucho del entorno social. Usted mencionó ahorita cuando le tocó en algunos barrios populares nuestros vivir circunstancias de esas. Hemos siempre creído que el mayor número de este tipo de violencia se produce en hogares con dificultades económicas, pero no es cierto. Esto es en todos los estratos socioeconómicos. Y quiero aprovechar su experiencia allá en Argentina para preguntarles, es que como nosotros tenemos la idea de que los colombianos somos muy violentos y que por violentos seguramente pues también hemos sido víctimas de todo este tipo de vejaciones y perpetuamos la vejación y la violencia. ¿Usted ha notado diferencia entre los depredadores, permítanme emplear la expresión, colombianos y argentinos? Allá hay más, aquí hay más. ¿Cómo es esa situación o eso es del ser humano? Es del ser humano. Lo que pasa es, Roger, que nosotros como país tenemos una historia que nos acompaña. Y esa historia que nos acompaña hace que en Colombia tengamos más métodos de acción. Acá en Argentina ocurren cosas, sí, también son muy visibles, pero no son de gran magnitud como pasa y ocurre tanto en Colombia. En Colombia lo que nos pasa a nosotros es que es como más recurrente, como que ya sigue ocurriendo y se ve más. Acá yo lo he visto durante estos años que he vivido acá, pero las noticias no lo muestran, o sea, pueden pasar hasta meses donde no muestran un caso de abuso. No significa que no pase, significa de pronto que no se denuncia. En Colombia siento que ahora puede que pase mucho más, pero se denuncia también más. Entonces, es un caso de la humanidad. En todos lados del mundo, porque es mundial, hay gente que ha sido abusada sexualmente. De niño y apenas adulto se esté dando cuenta o se esté dando en algún vínculo de nuestras familias, ¿cierto? Entonces, decir que solamente es algo que pasa en Colombia sería ilógico. En Argentina ocurre. Claro que ocurre, porque yo siento y considero que pasa en todas partes del mundo, porque acá es donde nosotros como adultos tenemos que ser vínculos protectores, porque el vínculo protector previene más que el miedo. Posiblemente acá haya más silencios, porque hay gente que no sabe de pronto decirlo. En la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, pero vámonos a las provincias, vámonos al norte argentino, que limita con Bolivia, y en Bolivia ocurre que el abuso sexual es permitido. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ah, el tema es cultural. Exacto. Entonces, allá iba para cerrar la pregunta. El Estado tiene mucho que ver. Entonces usted lo dice, parte de la corresponsabilidad. Lo primero que nos ha dicho es parte de la corresponsabilidad. Tiene que haber denuncia. Eso tiene que ver con la corresponsabilidad. Pero no solamente el vecino, como decía Oscar Mario, y no los medios de comunicación. Pero el Estado tiene que actuar. En el caso de este establecimiento Canadá, esta guardería Canadá en Bogotá, que fue la más reciente, se señala al Estado de ser responsable por no cumplir con su función de protección a los niños. Entonces, aquí termino con la pregunta. ¿El Estado podría ser allá un poco más estricto y riguroso que aquí en Colombia? Porque en Bolivia ya vimos que no lo es. Exactamente, es responsabilidad de todos, ¿cierto? De las familias, de las escuelas, de los medios y de las instituciones. Posiblemente acá lo que yo he visto es que el ICBF en Colombia es por cantidad, o sea, es como todos los niños, hágale, métale. Acá lo he visto más de que son microinstituciones, no he visto con tanta cantidad de menores de edad. Yo entonces siento que ahí hay un factor protector, porque no es como la cantidad de niños para un docente, donde un docente no se está dando cuenta que está haciendo un niño con otro docente, ¿cierto? Eso, digámoslo, en las instituciones como las del ICBF. Acá son más pequeñas y son instituciones donde no hay tantos niños y donde sí
he visto cuando trabajaba en el barrio 31, acá en la villa del barrio 31, que ya no es una villa, ahora es un barrio que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, ahí he visto que los niños, obviamente hay vulnerabilidades, pero son más pequeños los grupos focales de los menores de edad. Entonces se puede tener de pronto un control más manejable, que tal vez como ha pasado en ICBF, que lo viví cuando trabajé con un programa de ellos que se llama Familias con Bienestar, que eran mucha cantidad de niños para muy pocos cuidadores, donde tal vez ahí se perdía un poco esa observación individual. Esa puede ser la gran diferencia. Elizabeth, buen día, cordial saludo. Me place tenerla aquí en Clic gracias al poder de la información a un clic. Elizabeth, hay una premisa en psicología según la cual al niño siempre hay que creerle. ¿Por qué esa premisa? Y segundo, teniendo en cuenta que el 80% de los casos de abuso sexual se dan dentro del hogar, ¿cree que faltan acciones pedagógicas en nuestra sociedad para evitar esto y reducir esa cifra tan abismal? Bueno, todo empieza en casa, ¿cierto? Y ahí es donde la invitación se hace a los padres. Yo he escuchado y tengo compañeras que están trabajando en la alcaldía de Medellín, que están haciendo como algunos programas gratuitos para familias de Tejiendo Hogares, donde les están enseñando a los papás muchas cosas que tienen que aprender. Ningún papá nace con ninguno, o sea, pues con un manual, no. Cada uno con sus herramientas, con las que aprendió a amar, pues ama. Entonces ahí es también donde tenemos que empezar a escuchar con calma qué es lo que está ocurriendo en nuestro hogar. Y Javier, es importante que tú acabas de decir algo y es, el cuidador está en casa y los papás tienen que estar en casa todo el tiempo y tal vez ningún papá sabe qué hacer cuando algo ocurre, cuando hay un niño o un niño dice que fue abusado sexualmente. ¿Qué considerarían los papás que hay que hacer? Tal vez ir y denunciar, pero lo primero que uno tiene que hacer es la contención inicial en casa, es escuchar con calma, sin presionarlo. ¿Por qué? Porque antes de ir a poner la denuncia, la mamá y el papá reaccionan de una manera tal vez violenta, pero ahí también estamos afectando y seguimos afectando al menor de edad, porque le tiene miedo tal vez de a lo que le dijo el abusador. Entonces es escucharlo con calma, poder no presionarlo, decirle que le creemos, porque ahí es donde a todos los niños todos los niños dicen la verdad. Si nosotros le enseñamos a decir la verdad, pero si en tu casa suena el teléfono y el niño agarra el teléfono y tú le dices, no, di que yo no estoy, ahí será que le estás enseñando a decir la verdad. Entonces también es qué tanto yo le estoy enseñando al niño a decir la verdad, que cuando él venga a decirme algo le creo, o tú estás mintiendo tanto como papá que no le crees a tu niño. Entonces eso es importante, porque decirle que le creemos es importante, la confianza, que no es su culpa, porque recordemos que la víctima se siente culpable y el niño va a decir, y lo escuché mucho en niños abusados, es que es mi culpa, mamá. No, no es tu culpa. No es tu culpa. Elizabeth, me surge una pregunta frente a esto de a los niños siempre hay que creerles, y yo estoy de acuerdo con eso, pero también hemos visto lamentablemente casos de niños que son instrumentalizados para acusar a un padre de familia de que lo está abusando por temas de disputas en la custodia. Hay que ser muy, digamos que los expertos tienen que ser muy cuidadosos en saber cuándo está mintiendo o no el niño, porque el niño, como usted lo dice, puede mentir también. Claro, para eso hay muchísimo, desde la psicología, cuando se hace una pericia, está el perito psicólogo, y los peritos psicólogos son los que encargados de hacer todo el procedimiento para darse en cuenta si eso es real o no. Entonces ahí es una invitación a todo lo judicial también. Lo judicial tiene que meter al psicólogo, porque si viene un menor de edad a decir que fue abusado por su padrastro, entonces que se haga todo el peritaje psicológico
para identificar si es real o no, porque yo no me puedo quedar solo con la palabra. También hay exámenes médicos, tal vez no fue un abuso carnal, pero fue un tocamiento. Entonces, ¿cómo creerlo o no? Es una línea muy delgada en la cual ahí siempre es importante la intervención de un psicólogo experto en niñez y que sea una persona experta para poder hacer las preguntas pertinentes y darse cuenta si fue una manipulación o si es una realidad. Eso es muy importante. Ahí es donde yo sé que para el Estado es costoso, tal vez para el Estado va a ser recostoso, ay no, psicólogos, y más en nuestra cultura que el psicólogo es para locos, porque todavía lo he escuchado, donde, no, yo no voy al psicólogo porque es que es para locos, no, el psicólogo simplemente estamos llamados a acompañarte y a ver esos cambios en tu conducta para saber qué es lo que está pasando, porque en realidad es eso, pero para el Estado puede ser un poco costoso que para cada persona que vaya y dice estoy teniendo un abuso, un psicólogo por cada comisaría que está tostado va a ser imposible descifrar si es mentira o no. Sí, señora. Muy interesante esa pregunta de la instrumentalización, porque queda absolutamente claro, Elizabeth Marín Montoya, que no es cierto que todos los borrachos y todos los niños digan la verdad. Ese es el dicho. Créale que todos los borrachos y los niños dicen la verdad. No, pueden ser instrumentalizados, sobre todo los niños, y sobre todo en una sociedad tan mentirosa como la nuestra. Lo digo con mucha verticalidad, Elizabeth, pero es que lamentablemente estamos sufriendo en torno a esta polarización tan terrible que estamos viviendo aquí en Colombia. No sé si allá en Argentina, pero aquí se vive una polarización que lo único que, en vez de permitir el fortalecimiento de nuestra democracia con unos polos responsables, unos polos respetuosos, tolerantes, con argumento y con verdad y con justicia, participen en la disputa política, se ha vuelto es polarización en el sentido negativo de entre más mentiras, entre más invento, más engaño, más injuria, más calumnia haga yo conocer de la población y ponga en práctica la población, mejor me va económicamente. Entonces esto se está volviendo como que el pan nuestro está cada día, la mentira y el engaño es lo que hay que manejar en todos los niveles. Me imagino que eso sigue bajando y bajando hasta el nivel de los niños. A un niño un día de esto le va a importar lo mismo decir una mentira, porque es que si mi papá la dice y la dice el tío y mi vecino y ese señor que está en la pantalla. Entonces, permítame, aquí me metí con un tema que es muy propio nuestro, pero tenía que decirlo porque queda absolutamente claro que usted dice que es maravilloso, que no se les cree, no les puede creer simplemente, hay que demostrarlo. Así de sencillo, Elizabeth. Sí, porque se utiliza muchísimo, sí, se utiliza muchísimo. Y es por eso les decía, es una delgada línea de, bueno, le creo, pero también vamos a hacer entonces un peritaje para identificar qué tipo de abuso es. Pues sí, comprendiendo que no debemos permitir que el silencio sea el cómplice del abuso, ¿cierto? Sino que tener las herramientas necesarias para poder hacer una intervención efectiva, porque si no, siempre se queda en el aire. Entonces, fue abusado y bueno, esto y aquello, pero en realidad, ¿qué acciones estamos tomando? Porque es importante comprender que todos crecemos sanamente o más resilientes en un entorno amoroso y seguro. Sí, señora. Un comentario final a lo que estaba diciendo. ¿Se nota ya polarización o no polarización en torno al gobierno de Milei? Acá está en este momento el color púrpura, casi, que es el color de Milei, gobernando. Sí. Curiosamente ayer ganó, sabiendo que siempre había estado como un color amarillo, que era el PRO, digámoslo así, que era la derecha. Como gobernando siempre la ciudad de Buenos Aires, ayer ganó el púrpura, que fue Milei, lo cual está dando bastantes sorpresas porque es un gobierno bastante como difícil de comprender porque pues el presidente es bastante
expresivo a la hora de mostrar y de tener la marca de que quiere quitar la izquierda, pues digámoslo así, el kirchnerismo. Claro. Pero ayer misteriosamente ganó nuevamente lo de Milei. No sé qué es lo que se está esperando para las próximas también elecciones ya de presidente, si vuelva a ganar el gobierno de Milei, que es pues la libertad. Claro. Y obviamente sí se polariza, pero he sentido que está tomando mucho poder el color púrpura. O sea, el color púrpura del presidente Javier Milei, que como usted dice, es un presidente muy expresivo, no tiene, como decimos aquí en Colombia y específicamente en Antioquia, no guarda agua en la boca, dice lo que se le ocurre en torno a la libertad. Dice que al otro lado está el comunismo. Imagine que le dijo imbécil al Papa Francisco porque supuestamente era comunista. Bien, en fin, ese es Javier Milei. Muchísimas gracias, Elizabeth Marín Montoya, por habernos acompañado. Muy clara como siempre. Entonces, por tanto, usted tendrá que volvernos a molestar. No, muy, ¿cómo lo puedo decir? No, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre diga sin modestia aparte, necesario que ustedes recurran a una profesional como yo para tratar un tema tan importante como ese, en el que hay que tener mucha claridad y solamente profesionales como usted nos permiten esa claridad. Muchísimas gracias. Chao, Roger. Muchas gracias a todos. Chao, Elizabeth Marín Montoya, muy clara, absolutamente clara con su información y sobre todo, vamos más allá, con la formación que debemos tener. Nosotros hablamos de información, pero también hablamos de formación que tenemos que tener debemos tener en temas como este.